Bienvenidos a la Iglesia Palabra Viva. Nuestra misión es hacer discípulos por medio de la palabra, para que vivan y den la vida obedeciendo y enseñando la voluntad de Dios, que es Jesús. Apocalipsis capítulo 1, versículo 1 al 3, vamos a leer todos unánimes juntos. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Vamos a orar pidiendo a Dios que obre con su palabra sobre nuestro espíritu y que la palabra cumpla el propósito para el cual el Señor la envió. El propósito es darse a conocer. Ese es el propósito de la palabra. Y en ese conocimiento es que está la vida, es que está la luz, es que está la gloria. Es que nosotros podemos arrodillarnos como cantábamos hoy. Oremos. Padre Celestial, te damos tantas gracias por tu palabra que es la verdad. Tu palabra es verdad, Jesús. Y nosotros estamos aquí porque necesitamos conocer, saber, entender, experimentar, vivir y dar testimonio de la verdad, Jesús. Yo te clamo, Señor, que seas por medio de tu Espíritu Santo revelándonos todas las cosas, mostrándonos todas las cosas, Padre amado. Y que nosotros por medio de tu palabra, Señor, podamos vivir la vida de fe a plenitud y llevar a otros también a esta vida. Bendice este tiempo, Señor. Danos la sabiduría, el conocimiento y el poder de la palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el Apocalipsis es un libro que tiene mucho fucú. Fucú es como miedillo, ¿no? Pero entienda por qué. Mire, la palabra Apocalipsis está compuesta de dos palabras en griego. Una es apo, que significa quitar. Y la palabra calepsos es como un manto, como cubrir. De ahí viene la palabra, por ejemplo, clepto. ¿Ha escuchado cleptomanía? O sea, que es la gente que le gusta robarse las cosas. Entonces, no, es que soy cleptómano. Entonces, pues sí, pero no, hágalo en su casa, no en la mía, ¿sí? ¿Yo qué hago si soy así? Bueno, pero en su casa, viejo, róbese a usted mismo, pero no venga aquí a robar. Bueno, clepto significa robar, cubrir, esconder. Y apo significa quitar, o sea, quitar ese misterio, quitar eso que se ha escondido. Usted sabe, el enemigo vino a hurtar, matar y destruir. Esa palabra hurtar es clepto. Entonces, la palabra Apocalipsis significa que es Dios el que está quitando eso que el enemigo quería robar, eso que el enemigo quería encubrir. Fíjense que particularmente en el mundo casi no se predica el Evangelio de Jesucristo, casi no se habla de la Biblia, pero muchísimas películas de Hollywood hablando acerca de Apocalipsis. Entonces cuando que viene un maremoto y va a sumergir todo el mundo, el Apocalipsis. Que los mayas descubrieron que el 2012, el año en que se acababa el mundo, no, Apocalipsis. Que los zombies vienen por usted, Apocalipsis, sí, Apocalipsis zombie. Entonces la gente asocia Apocalipsis con miedo. Entonces la gente empieza a darle miedo leer el libro del Apocalipsis. Pero al contrario, Apocalipsis es la revelación, el descubrimiento, la palabra de garantía y de confianza para la iglesia. Y fíjese, Apocalipsis es el último libro de la Biblia. Si no existiera Apocalipsis, la Biblia habría quedado inconclusa. Porque hubiera terminado en Judas y uno dice, bueno, pero ¿y después de Judas qué? Bueno, ¿y después de Primera de Pedro qué? ¿O después de Romanos qué? O lee los evangelios y dice, bueno, ¿y qué? ¿Y qué más va a pasar? Pero Apocalipsis está diciendo, miren, no se preocupen, esto es lo que va a pasar. Y no se preocupen, yo estoy con ustedes. Por eso el salmo que leímos hoy tan precioso. Entonces, el Apocalipsis es un libro muy, muy especial. También les conté por qué es tan especial. Porque es el único libro de la Biblia que dictó directamente Dios, por medio de Jesucristo. Los evangelios son los testimonios, o sea, Marcos nos contó lo que él vivió junto a Jesús. Mateo nos contó lo que él vivió junto a Jesús.
Bueno, Marcos es lo que Pedro vivió junto a Jesús, porque Marcos es el discípulo de Pedro. Lucas, que es discípulo de Pablo, se fue a todas las fuentes y recopiló qué fue lo que pasó, Virgen María. Entonces la Virgen María le dijo, no, pues yo estaba allá en la cocina y entonces me apareció un ángel y me dijo, salve, muy favorecida del Señor. Y yo me turbé y dije, ¿qué es esto? ¿Por qué un ángel del Señor se me aparece? Y él me dijo, no, no tengas temor, tú has sido favorecida, el Mesías vendrá por medio de ti. Y yo dije, pues hágase con tu sierva conforme a tu voluntad. Y entonces Lucas, oiga Pedro, ¿cómo que usted negó al Señor? Y no, a mí me da pena contar eso. No, pues imagínese, yo estaba ahí, vino una empleada y me preguntó qué, y entonces yo empecé a decir groserías para que... Oiga, ¿quiénes son? ¿Quién es el ciego que sanó? El hijo de Bartimeo, los que se congregan allá en Cafarnaún. Y fue Lucas hasta Cafarnaún. Bartimeo, venga, ¿cómo fue que usted estaba en el camino y era ciego? Dijo, no, pues yo estaba ahí y entonces yo escuché que Jesús pasaba. ¿Entiende que eso es como un testimonio recopilado? Pero en el caso de Apocalipsis es el Señor Jesús el que está dando la palabra. Mire conmigo Apocalipsis capítulo 1, versículo 1. Dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. ¿Quién tiene una versión actual? Muy bien. En algunas Biblias el libro no lo llaman Apocalipsis, lo llaman Revelación. Y está mejor ese nombre para el libro. Porque la palabra revelación, esa palabra con que comienza, la revelación es la palabra apocaliptos. Es una revelación. ¿De quién? De Jesucristo, que se la dio el Padre, para que Él se la dé a conocer a sus siervos. Mire el versículo 12. Perdón, el versículo 10 y 11 de Apocalipsis. Dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias. Entonces el Señor Jesús le dictó al apóstol Juan las cosas que tenía que escribir. Es el único libro del Nuevo Testamento que está de esa manera. Entonces es una palabra ciertísima, es una palabra con una garantía impresionante. Sí, yo hasta este año, hasta el año pasado pude entender eso. Cuando empezamos el estudio de Apocalipsis que hicimos, nunca había visto eso. Yo decía, no hay ningún libro en la Biblia que haya escrito Jesús. Lo único que Jesús escribió fue cuando escribió en la arena, y entonces eso pues no se sabe, pero todos son los testimonios, pues estaba demasiado equivocado. Hasta el año pasado entendí, oiga, no, aquí dice que Jesús le dictó a Juan lo que él tenía que escribir. Como en el caso de Pablo, que le dijo a un escriba que le escribiera el libro de Romanos. Mire conmigo un momento Romanos, porque uno dice, ¿quién es el autor de Romanos? Entonces todo el mundo, Pablo. Y uno dice, ¿quién es el autor de Apocalipsis? Y la gente dice, Juan. No, señor, es Jesucristo. Mire Romanos capítulo 16, versículo 22. ¿Quién quiere leer? Y nadie dice que el autor de Romanos es Tercio, porque todo el mundo entiende, Tercio solamente es el secretario, el enviado, el mensajero, el que escribió. Pero el autor es Pablo que la dictó. Pues en Apocalipsis el autor es ¿quién? Jesucristo. Sí, yo sé, el que escribió fue Juan. Y mire, hay una garantía especial en Juan, que sea Juan el que la escribió. Usted sabe, ¿no?, que a veces uno manda a alguien a decir algo y la persona aumenta o disminuye. Entonces uno dice, oiga, hagan un favor, dígale a Diana Alexandra Albarracín que
por favor recoja la lista de los que ingresaron a la iglesia. Le dice uno a cualquier persona, entonces la persona va y dice, el pastor me comisionó para que usted me entregue a mí un dato preciso y si no, hágame el favor, se va de la iglesia. Esa es palabra del pastor. Ay, si usted entiende que los humos se le suben y la persona no, ¿sí? Antes manipula el oficio que tenía que hacer, que era simplemente dar el mensaje, pues la persona le pone sus, ¿sí? A veces el Señor pone sentir en el corazón. Entonces la persona dice, he aquí palabra del Señor que Él me reveló por medio del Espíritu Santo, ¿sí? Y le pone más cosas porque quiere echarle vainas al que quiere darle la palabra y le pone su... Bueno, eso se llama pecar contra el Espíritu Santo. Para que lo sepa. Cuando usted le pone a decir, ¿sí? Se encontró un billete de 5,000 y dice, no, para gloria y honra del Señor yo quiero dar testimonio, era de 50 y nuevecito. ¿Para qué le inventa? ¿Para qué pone lo que no es? Bueno, el único apóstol que murió de viejo, según la historia de la iglesia, es el apóstol Juan. Al resto a todos los mataron, a todos los 12 los mataron, los aserraron, los crucificaron de cabeza, los quemaron, los flechearon, ¿sí? A todos, menos a Juan. Juan sobrevivió, porque a Juan lo mandaron en una ocasión a quemar en aceite hirviendo. Y él quedó como una uva pasa, pero no se murió. Y fue el único apóstol que llegó hasta viejo, siendo el obispo de la iglesia en Éfeso. Si usted va a la tierra de Éfeso, hay un lugar arqueológico y uno va allá y dice, mire, esta era la iglesia de Juan. Y uno dice, pues nos toca creer porque ¿qué más? Eso dicen los arqueólogos. Y no sé si eso es un mito o realmente es verdad que ahí quedaba la iglesia, pero se sabe que Juan sí estuvo en Éfeso hasta los últimos días. ¿Y sabe cuál es la garantía? Que hasta los últimos días se mantuvo fiel, no renegó de la fe. Usted sabe, ¿no? Hay gente que cae en paracaídas en la vida de fe, como Simón el Mago. Simón el Mago conoció el Evangelio y dijo, oiga, esto está chévere, y fuera de eso vio que había mucho poder y que los discípulos podían repartir el don del Espíritu, oraban por la gente, y entonces dijo Simón, oiga, aquí hay un negocito, esto está como chévere. Entonces le dijo a Pedro, oiga, véndame el don, yo se lo compro, ¿cuánto me cuesta para que yo a su vez, una pirámide, ¿no? Una pirámide espiritual, véndame y yo después lo vendo? Por eso ese asunto de comprar los puestos eclesiásticos en la iglesia se llama simonía. Es a través del dinero. Y Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios es un don para hacer lucro, para hacer negocio, para hacer, ¿sí? La gente cuando no tiene nada que hacer, cuando está más barata que un corcho, dice, ay, a mí me encantaría servir en la iglesia. A mí me encantaría ser pastor, pero no por un llamado. No, pues yo no, y una falsa humildad, ¿no? No, pues yo no quiero, la verdad es que yo no, pero bueno, si me toca, usted entiende que es lo que se mueve detrás, ¿no? Pero el apóstol Juan pagó un precio altísimo. Estuvo preso en Patmos, fue chamuscado en aceite hirviendo, le tocó sufrir todas las persecuciones de la iglesia, desde el principio la iglesia fue perseguida. Y él sostuvo la vida de fe hasta el final. Si usted lee los 4 evangelios, el evangelio más profundo, el evangelio más espiritual, el evangelio más revelador, es el evangelio de Juan. Además, Juan era el discípulo más cercano a Jesús. Él mismo se designa a sí mismo el discípulo amado. Juan fue el que estuvo con él cuando resucitó a la niña esta que estaba muerta, que todos se reían. Y él dijo, no, váyanse todos, quédense Pedro y Juan y vengan para acá. ¿Sí? Juan, Pedro y Jacobo eran los cercanos. Juan fue el que lo vio en el monte cuando Jesús empezó a resplandecer sus vestidos, ¿sí? Y entonces Juan fue testigo de eso. Y Juan fue el único que estuvo al pie de la cruz, fuera de eso. Juan estuvo en el patio del sumo sacerdote, porque era amigo del sumo sacerdote, cuando Jesús estaba siendo enjuiciado. Por eso nosotros tenemos el juicio de Jesús. Juan
Juan era muy cercano. Entonces hay una garantía de que Juan fue el testigo fiel. Juan no cayó en paracaídas. Usted tiene que, bueno, espere un momento. No, es que a mí el Señor me ha dado una revelación poderosa. Bueno, en primer lugar, pues cuénteme un poquito de usted. ¿Cuánto lleva usted en la vida de fe? No, pues yo era gnóstico antes y entonces después recibí la revelación y empieza a mezclar gnosticismo con cristianismo y eso sale un melange horroroso. No, pues a mí el Señor me designó como siervo, sí, pero está interesado es solamente en el dinero. No, pero salió corriendo apenas vino la persecución, se fue. No, ¿cuál es la garantía del testigo? Que él ha permanecido ahí. Y cuando uno empieza a leer el Evangelio se da cuenta que Juan se mantiene a la sombra, que Juan no quiere el protagonismo, aunque tendría todos los títulos para tener el protagonismo, por su fidelidad. Pero sabe que uno se da cuenta, vamos a ver en el Apocalipsis, cómo él no quiere ese protagonismo. Hay que entender que el libro del Apocalipsis está escrito en un lenguaje profético. Y el lenguaje profético tiene una particularidad. En primer lugar, la profecía que se está hablando en un momento dado puede ser que esté dando revelación de algo que ya pasó atrás y que nosotros no vimos. Por ejemplo, cuando Moisés escribe acerca de la creación del mundo, pues Moisés no estaba ahí. Pero él tiene la revelación profética de lo que pasó en el pasado. Cuando Isaías o Ezequiel hablan de la caída de Satanás, ellos no estaban en el cielo en la caída de Satanás. Eso ocurrió inclusive antes de que se creara este mundo físico. Pero ellos lo escriben como una revelación profética. También la profecía puede estar hablando del momento histórico, al mismo tiempo, del momento histórico que está sucediendo, al mismo tiempo puede estar hablando de un futuro más cercano y al mismo tiempo puede estar hablando de un tiempo final. La misma profecía. Entonces uno tiene que entender que el lenguaje profético no está escrito cronológicamente. Cuando veamos Apocalipsis 12 lo vamos a ver. Mira un momento conmigo Apocalipsis 12 rápidamente. Apareció en el cielo una gran señal. Una mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. ¿Quién es esa mujer? Pues cuando uno va, no sé si ahí está, mires que ahí dice Génesis 37. Bueno, es la referencia cuando Jacob tiene un sueño, cuando José tiene un sueño. Pero podríamos decir ahí Génesis capítulo 3, versículo 15. Cuando Dios le dice a Satanás, pondré enemistad entre ti y ¿quién? Y la mujer. Porque la mujer representa el cuerpo de creyentes que esperan el cumplimiento de la salvación a través del Mesías o del Hijo de la mujer. De modo que la mujer es Eva, pero no es Eva, pero Eva representa a la mujer. De modo que la mujer es Sara, pero no es Sara, aunque Sara representa a la mujer, Sara la esposa de Abraham. De modo que la mujer representa a Raquel, la esposa de Jacob, pero no es Raquel. De modo que la mujer representa a la Virgen María, pero no es la Virgen María. Sí es, pero no es. Representa a Israel, pero es Israel, pero no es. Representa a la iglesia del Nuevo Testamento. ¿Sí? Por eso dice que los he desposado con el esposo y que han venido las bodas del Cordero. Entonces, que estamos hablando de diferentes tiempos, una misma, la palabra es, una misma, no es símbolo ni signo, una misma, cuando dos palabras, cuando se comparan con algo, a mí se me olvidan a veces las palabras, analogía, es una misma analogía, entonces se está hablando en un lenguaje analógico. Por ejemplo, cuando en Gálatas habla de las dos mujeres, que es Sara y la sierva Agar, dice, estas mujeres representan los dos pactos, el pacto de la ley que da hijos para esclavitud y el nuevo pacto que da hijos para libertad. Ustedes son hijos de la libre, no son hijos de la esclava, no vuelvan a la ley, sino que anden en la libertad con que les compró. Eso es una analogía. Pero también el Apocalipsis tiene símbolos. Símbolos
Voy a ponerle un ejemplo que me dio muy bueno el profesor de sacramentos en la universidad. Porque él dijo, mire, es como si dos adolescentes tienen una salida, están tomándose un refresco en lata, y de pronto el adolescente se lanza porque le da mucho temor y le da un besito a la novia, a la niña que quiere que sea su novia. Entonces ella, oh, qué lindo, y entonces él arranca la latica de la lata, la pestaña con la que se abre, y le dice, ¿sabes qué? Esta latica es símbolo de nuestro amor. Y entonces ella coge la latica y la pone en una cadenita y se pone la latica. Ojo, ella no quiere todas las pestañitas de todas las latas, quiere esa, porque esa le está recordando, la Santa Cena es eso, nos está recordando el cuerpo y la sangre de Jesús. Pero la mamá llega un día y encuentra la latica ahí con la cadena y la mamá no sabe, y coge la lata y la bota. Y viene la niña adolescente, mamá, ¿dónde está mi latica? Dice, ¿cuál? Una basura que había ahí, yo la boté. ¿Pero cómo? Y empieza a llorar, se sabe cómo somos los adolescentes de dramáticos. ¡Ah, mi latica! Me dice, ¡ay, tanto escándalo! Y va a la nevera, saca otra lata y le arranca la latica y se le entrega. ¿Qué le dice la niña? Esa no, porque ahora ya no es un símbolo, ahora es un signo. Para ella eso es un signo, o sea, es esa latica en particular tiene una trascendencia. Pero resulta que la historia de ellos se vuelve famosa como Romeo y Julieta, y entonces ahora todos los adolescentes comienzan creo que estoy creando un monstruo aquí, ahora todos los adolescentes de la iglesia con una latica ahí. Entonces ahora todos los adolescentes comienzan, porque la historia de amor se vuelve famosa, y entonces todos los adolescentes en señal del amor se entregan una latica. Ahora eso se convierte en una señal, como la señal de tránsito. Uno sabe que está una U y está así, prohibido dar la vuelta en U. Entonces ya se vuelve en un lenguaje universal. Bueno, el Apocalipsis está lleno de esas imágenes. Las vamos a aprender a leer, porque son muy sencillas. Además, porque todas esas señales, signos y símbolos normalmente están en toda la Escritura. Y uno se da cuenta que el autor del libro de Apocalipsis, que es Jesús, pues es quien conoce todas las Escrituras. Porque uno se da cuenta, eso está en Isaías, eso está en Joel, eso está en Ezequiel, eso está en Daniel, eso está en el Salmo 23, eso está en el Salmo 51, eso está en Génesis. ¿Entiende esa revelación? No hay un libro igual en la Biblia. Al principio los teólogos decían que el Apocalipsis había sido escrito por un gnóstico griego, pero después tuvieron que decir, no, mentiras. Es que la teología no, mentiras. ¿Por qué? Porque no podían negar que la persona que escribió Apocalipsis, si fuera un ser humano, tendría que ser un judío, conocedor impresionante de todas las Escrituras para hacer una referencia tan buena, tan cuerda, tan bien llevada de todo el Antiguo Testamento, de los Salmos, del Pentateuco. Esa es la garantía que tiene el Apocalipsis. Además, porque es un libro escrito en medio de la persecución. Usted sabe, la gente en la persecución saca la maleta. O sea, todo el mundo tiene compromiso hasta que tiene beneficios. Apenas tiene beneficios, todo el mundo se va y solamente quedan los que son. ¿Usted entiende eso? Me estoy echando vainas, ¿no? Solamente quedan los que son, porque ahora toca pagar un precio. Imagínense, cuando se está escribiendo Apocalipsis, el secretario, o sea, Juan, está siendo exiliado, preso en la isla de Patmos. Alguna gente dice que eso fue en la persecución de Domiciano, que eso fue como en el 85 después. Algunos dicen que es en la persecución de Nerón. Parece ser más, bueno, yo creo que es más en la persecución de Nerón. Después lo veremos, porque el número de la bestia está asociado con el nombre de Nerón, César, Nerón, redimidos.
Entonces las letras suman 666, por eso podría ser. Pero no quiere decir que 666 es el nombre de Nerón exclusivamente, acuérdese que es profecía. Quiere decir que es el número de Nerón, pero además es el símbolo de un personaje que aparecerá, que es el anticristo, pero además es símbolo de varios personajes que han aparecido durante toda la historia de la humanidad, que han sido anticristos. O sea, anticristo es que se coloca en el lugar de Dios, haciéndose pasar por Dios. Cuando un pastor se enseñorea de la grey y se hace pasar por Dios, entonces ese pastor es anticristo. Y yo soy su padre espiritual, y entonces usted me debe obediencia, y hágame el favor, me obedece, y entonces si se va a casar me pide permiso, y usted el negocio que va a hacer primero me lo consulta, y hágame el favor, y empiezan a controlarle la vida, pero eso a la gente le encanta. Cuando es un controlador, a la gente le pastor, lo de Dios, por favor en la boca de tu siervo, ¿debo de casarme con Juanita o con Pepito? Y el pastor, vamos a entrar en un periodo de ayuno y vas a buscar una palabra del Señor. Y yo por mi parte oraré para que Dios me revele si es así. Y la persona, feliz, porque el hombre le está diciendo qué tiene que hacer. Pero déjeme decir, Dios ya nos dijo que tenemos que hacer. Y si usted no le cree a Dios, ¿qué hace buscando el consejo de los hombres? Pero a la gente le gusta más que los seres le controlen la vida. Pero para poder controlar la vida, ellos tienen que ser falsos profetas. A mí el Señor me mostró que yo conocí una vez una señora en la iglesia que era muy piadosa. Ella iba a una iglesia y era muy piadosa, muy servicial, muy dedicada. Y ella era una persona pues que ya había pasado de los 30, pero no se había casado. Y de pronto en la iglesia conoció a un hombre que le gustó y empezaron a salir y el pastor, no sé si por celos, cuidado, porque eso también pasa, ¿no? El pastor quiere convertirse en el macho alfa y entonces todas mis corderillas. Y entonces no sé si por celos o por locura, le dijo a la muchacha, ¿sabe qué? El Espíritu Santo me mostró que usted está fornicando con ese hombre. Y ella en su castidad, pastor, no me diga mentiroso, porque a mí el Espíritu Santo me mostró. Imagínese, ante esa palabra, ¿quién contradice? Ella empezó a pensar, oiga, ¿será que sí? ¿Será que fue en sueños? ¿Será que fueron mis pensamientos? Sí, porque ya empieza a pensar. ¿Usted entiende ese espíritu de control y de manipulación? Cuidado. Una vez conocí a un pastor que se llama Luis Salas. No es un colombiano, hay otro colombiano que se llama Luis Salas, pero era un chileno. Y el tipo se había aprendido Apocalipsis de memoria. Era un duro, eso sí era un duro porque se había aprendido Apocalipsis de memoria. Pero el tipo era tan farsante que decía, en Apocalipsis capítulo, no me acuerdo muy bien, creo que es 11, no, es 12. Versículo 35. Y lo recitaba. Yo, cuando lo vi por primera vez, dije, ¡uy, qué tipo tan duro! ¿Cómo se sabe la Biblia? Pero cuando volví a ver la misma conferencia, en otro lugar, diciendo la misma equivocación, me di cuenta que era mentira. Que el tipo se había aprendido un discurso y manejaba el discurso para que la gente pensara que él se sabía la Biblia. Por eso doy gracias hoy a Dios por los smartphones, ¿no? Porque uno coloca rápido ahí, bestia, y le dice ahí rápido usted. No, le dice Apocalipsis, capítulo, versículo, bla, bla. Entonces todo el mundo ya es erudito, ¿no? A veces estamos en el estudio y hay personas que ahí debajo ponen el celular y, ¿dónde es que habla de la bestia? Me parece que es en Apocalipsis. En Apocalipsis, ay, no sea farsante. ¿Para qué necesita impresionar que? ¿Sí? Sí, lea la Biblia, apréndala, conózcala, sépala, manéjela. Pero no trate de impresionar a los demás con su sabiduría, porque lo que se está detrás moviendo es un espíritu de anticristo. O sea, una persona que quiere hacerse pasar, que sabe más de lo que realmente sabe. Y hay una ventaja. En cuanto a la Biblia,
ninguno de nosotros sabe nada. Hasta el año pasado, en el estudio de Apocalipsis que hicimos, eso fue como en junio o en julio, aquí hay personas que estuvieron, yo me di cuenta que él decía el libro que Jesús era el que había dictado el libro. Jamás lo había visto. Y cada vez que nos asomamos en un versiculito, yo me sorprendo, no, qué cosa, y de pronto otra persona dice, uy, pastor, mire esto, yo nunca lo había visto, ¿qué es eso tan impresionante? Pero eso sí resultan unos eruditos que, bueno, como yo le enseñé al pastor, y entonces me dice, espere un momento, ¿cuál es la intención que se mueve detrás de eso? ¿Cuál es la intención? A mí me ha pasado con varios discípulos que después de un tiempo dicen, él no me enseñó nada. Y yo me río y digo, y yo sé que yo no enseñé nada, porque ¿quién es la que enseña? Y me encanta que en esta iglesia todo el mundo la tiene clara. ¿Quién enseña? La palabra. ¿Quién enseña? La palabra. Y el pastor se equivoca varias veces, porque la palabra dice, y porque escrito está. ¿Sí? Pero al menos no sea desagradecido como los hijos que llegan a la universidad con las ropitas que la mamá lavó y después miran a la viejita con desdén y la niegan. ¿Sí? Entonces, bueno, ojo con los falsos maestros. Este libro de Apocalipsis es un libro escrito por un maestro verdadero, por el apóstol Juan. Bueno, una clave es Jesús mismo el que está dando la revelación. Otra vez, Apocalipsis capítulo 1. Dice, versículo 1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Y otra vez el versículo 11, y decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias. Eso tiene que ser muy claro para nosotros a partir de hoy. El autor del libro de Apocalipsis no es Juan, el autor es el Señor Jesús. Es más, ni siquiera es el Señor Jesús. ¿Quién es el autor de Apocalipsis? El Padre. Porque mire lo que dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Y miren, esa sentencia hay un asunto teológico muy fuerte. ¿Por qué? Juan capítulo 14, y yo sé que usted en pocas iglesias va a escuchar esto. Porque las iglesias están atravesadas por una doctrina mentirosa. Pero ¿qué dice Juan capítulo 14, versículo 14-28? Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amareis, os habría regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre ¿qué? Mayor es que yo. Usted entiende que las revelaciones del Padre se la da al Hijo y el Hijo se la hace comunicar a Juan para que Juan se la dé a conocer a sus siervos. Ay, pero entonces usted está negando que Jesús es Dios. No, Señor, de ninguna manera, porque la Biblia dice que Jesús es Dios. Mire conmigo Juan capítulo 1, versículo 1. Ese es un aspecto fundamental de la fe. Dice Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Pero, versículo 14, aquel verbo fue hecho ¿qué? ¿Todo Dios se hizo carne? No, solamente el verbo de Dios. El verbo de Dios se despojó de la deidad. Mire conmigo Filipenses capítulo 2, versículo 5. Esto es un asunto muy clave en el conocimiento de Dios. Tiene que entenderlo. Porque en la doctrina dicen Jesús es 100% Dios, 100% hombre. No, Señor, cuando Él se despojó aquí en esta tierra, se presentó como hombre, en forma de hombre, no como Dios. O sea, Él no era omnisciente, Él no era omnipresente, Él no era omnipotente,
Él no era, todos los atributos de la deidad, Él se despojó. Por eso tuvo hambre, por eso tuvo frío, por eso era un niño que crecía en sabiduría y en gracia, por eso ensució pañales. ¡Ay, qué es ese horror! Sí, el niño Jesús ensució. ¿Se acuerdan que los magos lo encontraron, o los pastores lo encontraron envuelto en pañales? ¿Para qué le ponían pañales si no las iba a ensuciar? Sintió temor, sintió angustia, se afligió su alma, se quebrantó, sintió sueño, tenía que comer, se hizo débil, sufrió la muerte, fue herido. ¿Por qué? Porque Él se despojó de la deidad. Mire conmigo Filipenses capítulo, por lo menos en la casa repasa los versículos, ay no, allá enseñaron algo tan raro, no, es lo que dice la palabra. Filipenses capítulo 2 versículo 5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de esclavo. La palabra siervo en griego es esclavo. Hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, ¿en qué condición estaba? ¿En la condición de Dios? No, dice la Biblia que estaba en la condición de hombre. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Entiende por qué Jesús dijo, el Padre es más grande que yo? Porque cuando se hizo hombre, se puso en la condición de hijo y lo que quedó de la deidad más allá del cielo es el Padre y el Espíritu. Otro día hablamos bien de esas tres personas de la deidad. Pero aquí solamente estamos entendiendo, Jesús no sabe todo. ¿Cómo que no? Si Jesús es omnisciente. Marcos capítulo 13, versículo 31 y 32. Porque eso le enseñaron en la doctrina, pero no, la Biblia dice otra cosa. Dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día, el día de su venida, y de la hora, nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Pregunta, ¿el Hijo sabe todas las cosas? La respuesta es, según la Biblia, no. Porque no ve que Él está en la condición de hombre. El Padre le reveló todas las cosas por medio del Espíritu Santo, lo que debería decir y lo que debería de hablar. Y Él nos las ha dado a conocer a nosotros. Mire conmigo Juan capítulo 12. Pero eso es una garantía al mismo tiempo, que no sea el Hijo hablando por su propia. Si uno quiere estar seguro que alguien lleve el mensaje bien, pues antes escribía una carta, ¿no? Y la firmaba y decía, vaya y lea la carta, no invente, vaya y lea la carta. Porque la gente siempre empieza a meterle sus cositas, ¿sí? Pues no, el Señor me dio una revelación y empiezan a inventar más cosas. Y a mí me parece, y dan la interpretación y dan la aplicación. Entonces usted debería, no, mejor dicho. Miren lo que dice Jesús en Juan capítulo 12. Versículo 44. Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. ¿Quién lo envió? El Padre. ¿Quién es mayor? ¿El enviado o el que lo envía? El mayor es el Padre. Dice, el que ve a mí, ve al que me vio, porque a Dios nadie lo vio jamás. Pero nosotros vimos al Verbo de Dios que se hizo carne. No lo vimos como el Verbo de Dios, lo vimos como el Hijo de Dios que se hizo carne. Dice, yo la luz he venido al mundo para que todo el que cree en mí no permanezca en tinieblas. La única forma de vencer las tinieblas espirituales es por medio de Jesucristo. No hay otra manera, solamente Él es la luz. No, es que a mí me va a decir un gurú de la India que él bota cenizas y vamos a escucharlo. No, el gurú no es Dios.
El gurú Noé tiene la revelación. No, pero es que hay una bruja que eso sí nos dice todo, eso sí. No, entienda cómo trabajan los brujos. Usted que todavía va a brujos, le voy a decir cómo trabajan los brujos. Todavía no ha entendido. Los brujos actúan con demonios. Entonces le dicen, usted se va a accidentar. Y mandan al demonio para que el demonio le produzca el accidente. Entonces lo que usted está haciendo es abriéndole la puerta a los demonios, para que los demonios vengan. Además los demonios no hacen bien, siempre hacen mal. Entonces, no vaya donde los busque a Dios. ¿Sí? Los calzones amarillos no le sirvieron, no le van a servir. Ni el tapabocas amarillo tampoco. No, mentira, el tapabocas sí. Al menos el tapabocas le cubre, ¿no? Las lentejas, la papa debajo de la cama, el huevo ahí, no, eso no sirve, las 12 uvas, no le sirve, no le sirve. Pero Dios sí. Confía en Dios, espera en Dios. Y además a los que le temen, a ellos dará a conocer ¿qué? Su pacto. Lo que estamos viendo hoy es que Dios se revela, Dios se manifiesta, Dios se deja conocer. Bueno, dice el versículo 12, el que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Entienda que Jesús no vino a juzgar, Él fue a salvar. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. ¿Quién? La palabra que le he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Acuérdese que se lo dije, va a decir el Señor ese día. ¿Usted acaso no escuchó? ¿Usted acaso no supo de mí? ¿Usted acaso me buscó? ¿Usted no sabía que yo era el Hijo de Dios? ¿Usted no? No, pues yo sí escuché, pero no puse cuidado. Bueno, no hay nada que hacer. No quiso recibir mi amor, no quiso recibir mi salvación, no quiso recibir mi bendición. Entonces, hermano, vaya y responda por sus pecados. Vaya, responda por su condenación. Porque la solución no la quiso. No, es que no me quise tomar la medicina. Pues si no se toma la medicina, por más cajitas que tenga ya guardadas en el boticario, pues olvídese, no se va a curar usted. Tiene que tragárselas. Tiene que tomarse la aromática todos los días de la hierba que le recomendaron para sanar. Si no, no se va a sanar. ¿Sí? Porque no he hablado por mi propia cuenta. Si el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que... Entiende que Jesús no habló por su propia cuenta, de modo que nosotros no podemos hablar por nuestra propia cuenta. Solamente escrito está, y si alguien habla más que esto, está hablando ¿qué? Carreta. Cogen un versiculito y a partir de ese versiculito se ponen a hablar. Pero ¿y qué está hablando? Y en un libro que leí de padre rico, padre pobre, y entonces lo que pasa es que yo aprendí que, y entonces dicen unas tonterías, pero ¿de dónde lo estás sacando? No es de la Biblia, no es de la Biblia, hermano. No, es que a mí me lo reveló el Espíritu Santo. Y ante eso, ¿quién pelea? No, pues nosotros peleamos, porque decimos, el Espíritu Santo tampoco habla por su propia cuenta, solamente toma lo que está escrito y nos lo hace saber. Entonces, carreta, cuando dicen, es que el Espíritu Santo me dio una revelación nueva, carreta. No, el Espíritu Santo no habla por su propia cuenta, solamente lo que está escrito. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta, el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar, y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Bueno, ahí solamente tocamos un poquito de la introducción del libro de Apocalipsis, no podemos tocar más. Pero lo importante, que usted entienda que ahí está la revelación de Jesucristo. Por eso vamos a aprender a amar. Usted no sabe cuántas lágrimas de emoción nos ha sacado el estudio del libro de Apocalipsis que estamos haciendo los miércoles y los jueves a las 9 de la mañana. Ya estoy haciendo publicidad, ¿no? Y empieza este año que vamos a comenzar. Comenzamos más o menos en la última semana de enero. Claro que a mí me hace tanta falta que es que comienzo la penúltima semana de enero, estudiar Apocalipsis. Conéctese, y si no puede conectarse por el trabajo, pues después véalo en diferido, pero véalo, y vea la belleza de ese libro. Además, ese libro está recordando que nosotros fuimos comprados con su sangre. Mire Apocalipsis, capítulo 12, versículo 11.
Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Este símbolo, que para nosotros se convierte en un signo de un hecho que fue real, que fue usada una analogía del Antiguo Testamento con la sangre de un cordero, es lo que celebramos hoy. ¿Qué? Que su sangre pagó por todos nuestros pecados. Y que por medio de su cuerpo, que es el pan, nosotros ahora tenemos entrada a conocerlo, a tener la comunión íntima con Él. De modo que no tenga temor de tomar esa cena con toda la libertad. Padre Celestial, nosotros te damos gracias por tu palabra, que es la verdad. Tu palabra es verdad. Y nosotros estamos aquí reunidos en tu nombre, Señor, porque queremos conocerte, porque en esa es la vida eterna, conocerte a ti, tener la comunión contigo. Nosotros nos hemos esforzado por tener conocimientos de los hombres en diferentes áreas, según nuestra profesión, según nuestro oficio, según nuestras habilidades. Pero eso no sirve para tener la vida eterna, ninguna de esas áreas. Pero este conocimiento no nos lo puede quitar nadie. Señor, permítenos conocerte. Y conocerte no es intelectualmente, sino que nuestra vida, Señor, sirva para el propósito tuyo eterno, para hacer tu voluntad y tu obra. Padre, gracias por la sangre que derramaste por nuestros pecados. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.